Están pidiendo la capacidad para poder cometer delitos que tú como ciudadano no tienes. Esa es la diferencia. Y contra eso nos tenemos que rebelar. Pues muy buenos días. Hoy último vídeo en unos días porque sabéis que me voy a Tailandia a visitar a nuestro padre, a Fran Cuesta. Entonces durante unos días pues no habrá vídeo hasta ahora, o sí, no lo sé, pero vamos, que dependo más de otro tipo de limitaciones, de tener internet para poder transmitir, etcétera, etcétera. Así que bueno, pues transmitiremos lo que podamos y probablemente con más contenido de animales picándome, mordiéndome o pateándome, que cuento con ello, que de contenido político. En un par de horas ya me cojo el avión, así que nada, que espero volver de una pieza, y si no vuelvo, que sepáis que os quise. En fin, hoy, aprovechando que es el último día y que las noticias están como están, quería hacer una pequeña reflexión, que a los muy cafeteros os gustará, a los no, pues lamento mucho, y es lo necesario del Poder Judicial y lo necesario de su legitimación y lo necesario de que no se deslegitime el Poder Judicial. El Poder Judicial está para juzgar y hacer cumplir lo juzgado. Está exactamente por eso. Y está para poner límites al poder. Entendámoslo de una manera. Si no existiera el Poder Judicial, el poderoso sería mucho más poderoso y el vulnerable sería mucho más vulnerable. Porque simplemente el poderoso no tendría que rendir cuentas absolutamente a nadie. De hecho, en los regímenes totalitarios lo primero que se hace es tener un poder judicial absolutamente controlado por el gobierno, por el poder ejecutivo, por el dictador de turno. Bien, el poder judicial independiente, su independencia es la garantía de los derechos de los ciudadanos. El hecho de que el poder judicial pueda dictar sentencias contra el gobierno es la principal garantía que tenemos los ciudadanos contra la arbitrariedad del gobierno. El problema del Poder Judicial y el problema de la percepción que tiene la gente sobre el Poder Judicial es que, uno, de cada dos personas que entran en un juzgado, una al menos sale cabreada. Porque los dos que van al juzgado porque creen que tienen razón. Y el juez solo le puede dar la razón a uno de los dos. Y a veces ni siquiera le da el 100% de la razón a uno de los dos. Y por tanto, los dos salen cabreados. Así que muchas veces tenemos esa percepción, ¿no? Y dos, tenemos la percepción de que vivimos en un país muy corrupto y tenemos la sensación de impunidad por parte de los políticos. Vivimos en un país donde se ha metido en la cárcel a un ex vicepresidente del gobierno y ministro de Economía, donde se ha metido en la cárcel por corrupción a presidentes de comunidades autónomas, se ha metido en la cárcel a ministros, se ha metido en la cárcel por cuestiones de corrupción al yerno del rey, se ha metido en la cárcel al presidente de la patronal. Es decir, aquí vivimos en un país donde se ha metido en la cárcel por temas de corrupción a gente muy importante y muy poderosa. Y no solo eso, por temas mucho más turbios, se ha metido en la cárcel a un ministro del Interior por el tema de los GAL, o a un secretario de Estado de Seguridad por el tema de los GAL. Así que en este país se ha metido en la cárcel a gente muy importante. ¿Quién lo ha hecho? El Poder Judicial. Y contra el gobierno, muchas veces. Es decir, y eso es nuestra garantía. Esa es nuestra garantía. Yo entiendo que la gente, y me vais a llenar el cajón de comentarios de, y la gente que salió absuelta, probablemente la gente que salió absuelta es porque era inocente o por falta de prueba. Básicamente, porque nosotros tenemos también otra mala costumbre, y es que nos informamos de los asuntos judiciales por lo que dice Ana Rosa, por lo que dicen en la prensa, por lo que leemos en internet. Nadie se lee el sumario, entre otras cosas porque no tienes acceso a él. Nadie se lee las sentencias. Nadie ha visto las jornadas de los juicios. Pero a ti te dicen que ha quedado en el diario colectivo la idea de que Camps era un corrupto. ¿Por qué? Porque le metieron 200 y pico portadas en el país a Camps. O sea, fue una cacería inmisericordia y ha salido absuelto de todas cuantas querellas le pusieron. Y eso es, ¿que ha funcionado mal el sistema judicial? No, que ha funcionado bien. Lo que ha funcionado mal es la prensa libre en este país, como así tenemos. Bueno, pues Pedro Sánchez está intentando deslegitimar el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque quiere tener todo el poder para él. Y la izquierda es algo que lo hace muy a menudo, ¿no? Te empiezan a hablar de fachas con toga, ahora hablan de Rubiales con toga, son increíbles.
Por una razón, porque ellos quieren que lo que ellos hacen no pueda ser fiscalizado por el Poder Judicial. Ellos lo que quieren es, ¿por qué miedo le tienes al Poder Judicial? Le tienes miedo a que si tú cometes un delito te puedan encarcelar. Ese es el miedo que tú le tienes al Poder Judicial. Y ese es el miedo que le tiene el gobierno al Poder Judicial. Dice, no, yo lo que quiero es que aunque yo cometa delitos no me puedan encarcelar. Eso es en realidad lo que está pidiendo. Están pidiendo la capacidad para poder cometer delitos que tú como ciudadano no tienes. Esa es la diferencia. Y contra eso nos tenemos que rebelar. Básicamente porque nos protege a nosotros como ciudadanos. Entonces, cada vez que ataquen al Poder Judicial en nuestro país, es nuestro deber como ciudadanos, en defensa propia, tenemos que defender a ese juez. Siempre, cada vez. Y se pueden equivocar, y los jueces se equivocan, como yo, como tú, como todos. Todos nos equivocamos, y los jueces se pueden equivocar. Yo recuerdo un asunto bastante caro, por cierto, que un juez se equivocó porque no leyó bien las pruebas, luego lo recurrimos y ganamos en segunda instancia. Pero quiero decir, se puede equivocar un juez, pero el juez, por el hecho de ser juez, tiene que ser inamovible de su puesto, tiene que ser imposible presionarle y tiene que ser imposible comprarle. Debe ser así, porque eso no protege al juez. El hecho de que sea inamovible, de que no se le pueda echar, de que goce de una protección constitucional potente, no es una ventaja para el juez, es una ventaja para nosotros, para los justiciables, para los administrados, porque supone que el juez podrá enfrentarse al gobierno para protegerme a mí. El gobierno no necesita que nadie le proteja, ya se protege solo, tiene el BOE. Los poderosos no necesitan que nadie les proteja, ya se protegen solos. Tienen la capacidad económica suficiente para muchas cosas y sobre todo para no tener que delinquir, para hacer las cosas, hasta para que cambien las leyes a su favor. Es mucho más presionable un poder legislativo, un poder ejecutivo que un poder judicial. Y probablemente deba ser así. Pero el poder judicial no se le puede presionar y esto lo tenemos que tener claro. Que nos protege a nosotros. El poderoso no necesita que le proteja. Dejadme comentaros que este vídeo está patrocinado por Procis, la marca líder en comida saludable y suplementación deportiva. Yo estoy comiendo cada día uno de sus platos preparados y la verdad es que es una solución fantástica, que no solo tienen proteína y suplementos. Sus platos, oye, 7 minutos en microondas y adelante. Están muy buenos, tienen unos precios muy bajos y si utilizas el código LEURO tienes un 10% de descuento en toda la web. Así que ya sabes, te dejo el enlace en la descripción, código LEURO y aprovecha las ofertas de la página web de Procis. En definitiva, ha habido comunicados tanto de la Asociación Profesional de la Magistratura, que por cierto recomiendo leer con mucho detalle y ver con mucha atención cualquier cosa que diga la APM. Cualquier cosa que diga, sobre todo su presidencia, su presidenta, María Jesús del Barco, cualquier cosa que dice ella suele ser sentido común y sabiduría en estado puro. Y os recomiendo seguirla en Twitter. Es @chusdelbarco, me parece. Porque es, aparte de una magnífica persona, una magnífica profesional. Bueno, pues hoy tanto las asociaciones judiciales como fiscales, tanto de izquierdas como de derechas, han salido a protestarle a Pedro Sánchez. ¿Qué es esto de desjudicializar el conflicto político? Si se han cometido delitos, esos delitos tienen que ser juzgados y condenados. Y ya está. Es que no hay otra. Porque si no, lo que estás pidiendo es impunidad para los políticos. Ahora vienen, claro, porque es que das un paso más. Ahora vienen los anticapis, los zumbaos estos de Podemos, de Miguel Urbán y tal, que están en el Parlamento Europeo. Dicen que la amnistía tiene que incluir también a los movimientos antifascistas. Tiene que incluir a los que han ido a paralizar desahucios, tiene que incluir a los taraos que han ido a tirar piedras a mítines de Vox, porque eso es combatir, que me hace muchísima gracia, porque el tío es eurodiputado, se levanta una pasta al mes y lo oyes hablar y parece el chino de las bolsas que paró la columna de tanques en Tiananmen, en las revueltas de China. O sea, que es que aún encima te meten un lenguaje épico que parece que es que lo que están haciendo ellos es sacrificar su vida entera por un ideal. Hostia, que eres eurodiputado, macho, que ganas más que yo. O sea, relájate un poquito. Bueno, pues estos ahora también están que quieren ampliar la amnistía. Y dices, ¿sí, por qué no? Si al final no se le va a aplicar la ley a los políticos, ¿por qué tendremos que aplicársela a esta gente? ¿Y por qué no ampliamos la amnistía a los evasores fiscales? ¿Por qué no? Habrá gente que no pague impuestos por temas ideológicos. Entonces, el hecho de no pagar impuestos es una protesta política para ellos, ¿no?
Entonces, está usted criminalizando la protesta política. Yo prefiero no pagar Hacienda porque tengo mis ideales liberales y anarcocapitalistas y por tanto me reafirmo no pagando impuestos. Si usted hace de mí un preso político, ¿no? O sea, vamos a ver. Lo que diferencia un Estado moderno, un Estado fuerte, de un Estado fallido, es que las sentencias se cumplen. Que en un Estado moderno las sentencias se cumplen. Y un Poder Judicial independiente. En fin, que seguiremos viendo. Lamentablemente me da la impresión de que vamos a seguir viendo cómo siguen recibiendo ataques en el Poder Judicial por parte de este gobierno, que simplemente tienen una visión absolutista de los poderes del Estado. En fin, que muchas gracias a todos, que me voy a coger un avión ahora, que me voy para Tailandia, que vamos a ver lo que grabamos por allí. Que le deis like al vídeo si os ha gustado, por favor que lo compartáis en vuestras redes sociales y que os suscribáis al canal, que todavía hay cerca de un 80% de personas que ven los vídeos que no están suscritas y somos poquitos todavía. Activad las notificaciones, darle a la campanita, porque además a partir de mañana no sé a qué hora voy a poder subir los vídeos y estas cosas, y así no os perdéis ninguno. Y si ya queréis ayudarnos un poquitín más, pues tenéis la opción de haceros miembros del canal, que es poquito dinero, que a nosotros nos ayuda muchísimo, porque nos da ese chute de energía de saber que consideráis que nuestro contenido vale la pena. Y además en la parte privada hay vídeos muy chulos en los que hablamos de temas jurídicos, en los que tenemos algún directo con Frank y con Cristina, que hay vídeos que están muy bien, que son solo para miembros y merece la pena por el poco dinero que es al mes. Así que un saludo y lo dicho, si no vuelvo, que sepáis que os quise. Un abrazo. Quiero dar las gracias sobre todo a todos los ventrículos de la burocracia, a todos los colaboradores, a todos los que se han unido al canal porque hacéis viable este proyecto, y quiero dar las gracias también a todos los que nos dan bits y a todos los que están suscritos al canal de Twitch. Sin vosotros esto desde luego no sería posible. Muchas gracias.